porque yo creo que para sacarle más provecho al día, lo que vamos a plantear es, primero voy a empezar yo contando un poquito un análisis de investigación, cerrando un poquito lo que nos queda de ver un poquito de planteamientos globales. Y no hablamos todavía, hablamos de evaluación, pero no hemos hablado de investigación. Entonces quería empezar yo cerrando un poquito el tema de investigación, que es completar un poco lo que vimos ayer. Fundamentalmente es partiendo del análisis de investigaciones de educación ambiental que hicimos nosotros en este libro, y eso nos va a permitir hacer algunas reflexiones de cosas que nos faltan ver de lo que no vimos ayer, ¿vale? Entonces con eso cerramos. Todo lo que os voy a contar está aquí, de todas formas también os voy a dejar las transparencias, y nos va a llevar a cuáles son las fases para el diseño de una investigación, ¿vale? Y eso nos va a servir de aperitivo de lo que luego vamos a ir haciendo. Yo creo que después lo que sería interesante es de que la gente que estéis haciendo investigación o que tenéis dudas, que podamos plantearlas primero en grupo. ¿Por qué? Porque muchas dudas van a ser comunes a mucha gente. Entonces, si podemos plantearlas, a lo mejor nos ahorramos luego la presentación de algunos trabajos de investigación. Entonces, una vez que yo haga que podamos atender a todas las dudas, a todas las preguntas que vosotros planteéis, hacemos una lista de todos aquellos que quieren presentar la investigación. Dejaremos media hora así para que podáis preparar en uno o dos PowerPoint esas presentaciones, y luego ya empezamos a trabajar con las presentaciones. Quien no tenga investigación lo dedicará a diseñar una investigación, y la actividad que yo quería iniciar hoy, que era la evaluación de una investigación, lo dejamos para el final. De tal forma que si no tenemos tiempo no lo hacemos, y si tenemos tiempo pues lo hacemos al final, pero que es una cosa un poco complementaria, y yo os va a ser más interesante si nos centramos en analizar a lo mejor las investigaciones o los problemas que tenéis vosotros concretamente en vuestras investigaciones en educación ambiental, y vamos a ver lo que da el tiempo de sí. Es decir, que si nos da para hacer esa actividad que tenía yo planteado, la hacemos, y si no, pues tampoco pasa nada, porque yo creo que vamos a abordarla desde el otro enfoque también de una forma interesante. También la podéis hacer luego posteriormente, ¿vale? Ese es un poquito el diseño que he pensado para hoy. Esperamos 5 minutillos por si se anima a venir alguien más, y yo creo que ahora y media en punto empezamos con lo que yo quiero contar, ¿vale? Es decir, que si vais preparando, es decir, importante, ¿qué preguntas tenéis o dudas tenéis de vuestra investigación? Para que podáis plantearlas cuando yo acabe mi intervención y que podamos analizarlas conjuntamente, y ver un poquito también el diseño de, si vais pensándolo, pues mira, voy a ver.
Bueno, si queréis vamos empezando. Y ya los que queden que se vayan incorporando poco a poco. Bueno, para acercarnos un poquito a ver el tema del diseño de investigación y lo que es una investigación en educación ambiental, hicimos un trabajo en el doctorado que fue analizar todas las tesis doctorales que se habían hecho de educación ambiental en España. Es un trabajo que ya es un poco antiguo, aunque hemos hecho actualizaciones, pero lo que os voy a presentar es del año 2002, es decir, que ya aquí había unas 80 tesis y ahora podemos tener en España cerca de 150 tesis doctorales sobre educación ambiental, es decir, que hay bastante investigación hecha sobre esta temática, ¿no? Entonces, el analizar qué investigaciones se han hecho nos va a permitir ir viendo qué temáticas, qué metodologías, qué enfoques, y eso a lo mejor os va a ayudar a entender qué es una investigación en educación ambiental. Bueno, eso veis, hay algunas que las voy a pasar muy rápido porque quizá tiene poco interés para lo que estamos planteando aquí. Las primeras tesis doctorales se iniciaron en España en el año 78. En el año 78 es la primera tesis doctoral que habla de educación ambiental, es decir, que prácticamente coincide con Tbilisi, con los primeros años en los cuales se empezó a hablar de educación ambiental a nivel internacional. Veis cómo va subiendo el número de tesis. En el año 2000 ya se leyeron 20, 2000-2001, en esos 2 años se leyeron 20 tesis, es decir, 10 tesis al año. Es decir, que bueno, pues ya es un número bastante importante. Y eso ha seguido manteniéndose, no sé si a ese ritmo, quizá ese año fue el que más, pero sí, de luego en el doctorado, el número de tesis se ha ido manteniendo, el que abordan temas de educación ambiental. Veis por regiones que Madrid es el lugar donde más tesis se han leído, también es el lugar donde hay más universidades, entonces también tiene cierta lógica que sea donde más tesis doctorales se han presentado. Pero esto no tiene quizá mucho, esto es por universidades. Las universidades en las cuales se han leído más tesis es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde estoy yo, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia y Universidad Complutense de Madrid. Esas son las que, en ese momento, las que estaban leyendo y defendiendo más tesis. Aquí ya hay una cosa muy interesante. Es decir, que aquí empezamos ya a ver cosas interesantes. ¿Dónde se leen las tesis de educación ambiental? Como veis, mayoritariamente, es decir, de 75 tesis, 50 se han leído en facultades de educación. Es decir que la educación ambiental, a la hora de presentar sus investigaciones, se hace sobre todo en ámbitos de ciencias sociales y de la educación. En biología hay 12 tesis. Es decir, en departamentos de biología, de ecología o de otros departamentos hay 12 tesis, que sería el segundo gran ámbito en el cual se han ido defendiendo estas investigaciones. Y veis que luego ya hay 2, 3 tesis: psicología, ingeniería, información, geografía, filosofía, química, derecho. Veis que ya está muy repartido el ámbito en el cual se han defendido esas tesis a nivel de área de conocimiento o de ámbito de investigación. Está mucho más diversificado. Mayoritariamente el ámbito es el educativo, y luego biología, y las siguientes opciones son muy heterogéneas. ¿En qué departamentos? ¿En qué departamentos? Es decir, sabéis que están las facultades y luego dentro de las facultades están las áreas de conocimiento concreto. Entonces aquí veis que es muy interesante que una gran parte de los departamentos que empezaron a publicar tesis de educación ambiental fueron los departamentos de teoría e historia de la educación. Esto marca mucho, porque los departamentos de teoría e historia
tienen metodologías muy documentales, muy de análisis histórico, y que eso va a marcar mucho las metodologías que luego vamos a ver. Más o menos también hay 18 que están en departamentos de didáctica, de didácticas, es decir, de diseño didáctico, bien sea de ciencias sociales o ciencias naturales. Aquí no lo hemos diferenciado. Luego de didácticas, además, y organización escolar es una variante de didácticas. Hay 4 en departamentos de metodologías de la investigación educativa, de pedagogía y de teoría de la pedagogía o teoría social. Es decir, veis que quizá el peso que tienen los departamentos de teoría, historia y de didáctica son bastante fuertes. Teoría e historia, de alguna forma, son los que hacen la parte más modélica o más teórica, los de didáctica la parte más práctica. Y veis que hay como un peso bastante equilibrado. Aunque lo que sí que es muy interesante es cuál era el origen de las personas que se doctoraban. Es decir, cuál era su perfil de formación en licenciatura de los doctorandos. Y aunque la mayoría se defendían en áreas de educación, veis que la mayoría eran biólogos. Es decir, los biólogos son en la primera etapa de la educación ambiental los que más se han centrado en hacer investigación en educación ambiental, los pedagogos también, pero veis que dentro de todo el ámbito, aunque la gran mayoría se leía en educación, el peso de los biólogos es fuerte. Y luego veis psicología, química, geografía, ingeniería de montes, historia natural, geología y agronomía, pues tienen un peso muy pequeño de 1 o 2 personas que son las que han hecho estas investigaciones. Bueno, estos son direcciones de texto, no tienen mucho interés. Y ahora ya, ¿cuál era el objeto principal de las investigaciones? Es decir, está separado en varios análisis. Entonces, primero, desde el punto de vista educativo, ¿qué es lo que las tesis intentan investigar? Entonces, veis que lo que más se centran es en la evaluación de programas. Es decir, evaluación de programas, evaluación de los sujetos, evolución histórica de la educación ambiental, desarrollo de programas o desarrollo de instrumentos. De la evaluación ya estuvimos hablando. Hay 2 de toda esta tipología, hay 2 que son evaluativas y 3 que no son evaluativas. En cuanto a la tipología de la investigación desde un punto de vista educativo. La evaluación de programas. Existe un programa sobre la basura, o existe un programa sobre la gestión del agua, y entonces se intenta evaluar el efecto que ese programa educativo ha tenido en lograr éxitos o en lograr cambios determinados. Evaluación de programas. Evaluación de sujetos. Sería la evaluación social o la evaluación del cambio que se ha producido en los sujetos que han recibido ese programa. ¿Veis? 52 tesis evalúan programas, de 73. Es una de las prioridades de la investigación, la evaluación de programas. 32 tesis de 73 evalúan a los sujetos, los cambios que se han producido en los sujetos. Unas 6 tesis hacen investigación histórica. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de algún aspecto de la educación ambiental? O bien de la propia educación ambiental, o bien de la educación ambiental en espacios naturales protegidos o en el sistema escolar. Es decir, analizan algún aspecto concreto de cuáles han sido las fases o las etapas por las cuales ha pasado la educación ambiental en España en algún ámbito de trabajo. Desarrollo de programas. Bueno, aquí ya encontramos algunos temas que son un poquito delicados y que luego, si queréis, lo hablamos con más intensidad. Una investigación no puede ser el diseño de un programa. El diseño de un programa es diseño, no es investigar. Ahora bien, el diseño de un programa puede ser investigación. ¿Cómo convertimos el diseño del programa en una investigación? Pues porque hay una evaluación previa para diseñar el programa. Es
Es decir, hago alguna evaluación previa, o bien de los intereses que tienen los sujetos, como lo que os contaba ayer del jardín botánico. Si yo voy a diseñar un programa educativo del jardín botánico, hago una investigación sobre el diseño, sobre las inquietudes o intereses que tienen las personas que van al jardín botánico. Y luego, como resultado aplicado de mi investigación, diseño el programa de ese jardín botánico. El diseño es la parte aplicada de la investigación, pero la investigación es una investigación diagnóstica previa, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer otra opción en la cual el diseño de un programa esté integrado dentro de una investigación? A la inversa, diseño el programa como punto de partida de la investigación, lo aplico y lo evalúo para ver si funciona o no funciona. Entonces, la investigación viene en la aplicación del propio programa, para comprobar si qué puntos fuertes tiene, qué puntos débiles, si funciona o no funciona. Ese caso sería igual. El diseño del programa puede entrar en la investigación como la fase previa o el aperitivo de la investigación, pero en sí mismo el diseño del programa no es una investigación. El diseño del programa, si yo voy a trabajar sobre un programa para sensibilizar a las personas de Cali para que ahorren agua, y voy a diseñar ese programa y recojo otros programas de otras 5 ciudades distintas de Colombia o de otros países y analizo esos programas para sacar conclusiones para diseñar mi programa, eso es una investigación. Es una investigación diagnóstica previa que me sirve para diseñar mi programa. Entonces, la primera parte, la recogida de información, el análisis de esa información y sacar conclusiones para el diseño del programa, es la investigación, y el diseño del programa es el resultado de la investigación. ¿Entendéis un poquito? Es decir, el diseño del programa en sí no es una investigación. Ahora, yo puedo revestirla de una investigación, o previa o posterior. ¿Vale? Entonces, así sí que es una investigación. De hecho, de las tesis que analizamos nosotros ahí, hay alguna que probablemente, si yo hubiera estado en el tribunal, la hubiera suspendido porque no es una investigación. Porque no hace ese análisis previo ni ese análisis posterior, simplemente lo que se dedica es a diseñar un programa. Entonces, si no lo aplicas, no sabes si ese diseño funciona o no funciona. Entonces, tú tienes que de alguna forma hacer una aplicación de ese diseño. Y luego, el desarrollo de un instrumento. Fundamentalmente eso se refiere al desarrollo de instrumentos de evaluación o instrumentos de investigación. Normalmente, si desarrollo un instrumento, lo aplico. Por ejemplo, lo que os conté de los indicadores de evaluación de los parques nacionales en España, ahí se ha desarrollado un instrumento para investigar. Eso puede ser un objetivo de la investigación. Desarrollar un instrumento que nos permita evaluar algo, el desarrollo del instrumento. Entonces, hay investigaciones que son instrumentales o son de diseño de técnicas de investigación. Normalmente, si la diseñas, también luego como aplicación o como prueba, lo aplicas a algún grupo, aunque sea un grupo pequeño, pero para ver que la técnica está funcionando. Pero el objetivo fundamental de la investigación es el diseño de una técnica que pueda permitir a docentes o a educadores ambientales aplicarla para la evaluación de sus programas. Entonces, estos veis hay otras evaluaciones y otras investigaciones posibles, pero veis que estas son las que más, de las 75 o 73 que analizamos, las más frecuentes. Esto ya lo hemos visto, no merece la pena volver. Os recuerdo, en la evaluación de sujetos dijimos que los ámbitos en los cuales se evalúan los sujetos son conocimientos, creencias, constructos, ámbito de los conocimientos, actitudes y valores, habilidades y destrezas y comportamientos. Entonces, vamos a ver ahora qué se ha investigado sobre estos temas. En cuanto a la evaluación de programas, es decir, esto era la eficacia y esto era la eficiencia. Evaluación de planes y estrategias, evaluación de programas, evaluación de metodologías didácticas, evaluación de equipamientos y evaluación de materiales. Es decir, estos son ámbitos en los cuales ahora vamos a decíamos que
que 50 investigaciones eran sobre evaluación de programas y 30 y tantas de evaluación de sujetos. Ahora lo que vamos a ver es cortar y trocear este tipo de investigaciones para ver qué tipo de evaluación de sujetos se hace y qué tipo de evaluación de programas, ¿vale? Para verlo un poquito más con lupa esos dos ámbitos. Y entonces las opciones que vamos a tener son evaluación de sujetos y evaluación de programas. En evaluación de programas, ¿qué es lo que más se investiga? Es decir, ¿qué es lo que más se hace trabajo de investigación? Por una parte, la investigación de evaluación de las metodologías didácticas o las metodologías educativas que estamos empleando para en nuestro programa para ser más eficaces. La programación curricular, es decir, el programa de los contenidos, la estructura que hemos dado en los contenidos. Los planes y estrategias, estos son globales, es decir, un país puede tener una estrategia, un ministerio puede tener una estrategia, un ayuntamiento puede tener una estrategia de educación ambiental. Estos se analizan grandes, serían como macroevaluaciones de grandes planes o grandes estrategias de educación ambiental. En España se le ha dado mucho peso. Evaluación de equipamientos. En España hay más de 1000 equipamientos. A equipamientos se llaman instalaciones, edificios. En España hay más de 1000 equipamientos de educación ambiental. Centros de educación ambiental, lo que se llama allí también granjas escuela, centros de visitantes o de interpretación, aulas de la naturaleza. Es decir, hay un montón de instalaciones cuyo objetivo fundamental es hacer educación ambiental con la población, bien sea con escolares o con adultos. Entonces, ha sido un ámbito que se ha desarrollado mucho en nuestro país. Entonces, muchas investigaciones se centran en evaluar estas instalaciones, ¿vale? Y por último, la evaluación de materiales y recursos. Evaluación de una guía, evaluación de un material didáctico que se ha elaborado para que se trabaje en estos equipamientos o en la escuela, una exposición, es decir, algún recurso concreto, un juego de simulación o un juego de educación ambiental, son también de alguna vez motivo de objetivo de la investigación. Veis que aquí está bastante repartido, que aquí se hace investigación sobre prácticamente todos los ámbitos. Hay otros ámbitos que quizá pasan desapercibidos, pero veis que nos podemos enfocar de forma muy clara a un aspecto muy concreto. Cuanto más concreto es el aspecto que nos vamos a centrar, mejor vamos a definir nuestra investigación. En los ámbitos de los sujetos, es decir, cómo en la evaluación de los cambios sociales que se producen en los sujetos después de un programa educativo, ¿qué es lo que más se evalúa? Pues veis que, como ayer decíamos, el ámbito cognitivo de los conocimientos es el que más se aborda. Actitudes y valores, el siguiente. Conductas y comportamientos, el siguiente. Habilidades y destrezas, el siguiente. Y esto es sin aplicación, es decir, que no lo definen claramente o que no aplicaría, es sin aplicación. Veis que eso ha cambiado. Es decir, si analizáramos ahora las tesis de los últimos años, estoy seguro que esto se ha invertido, porque en los últimos años cada vez más se da más peso a evaluar las destrezas y habilidades y a evaluar las conductas, y menos conocimientos y actitudes. Sobre todo actitudes ha decaído mucho. ¿Veis? Los ámbitos concretos de la eficacia que se están evaluando. ¿Cuáles son los temas ambientales que más se abordan? Por temática ambiental. Es decir, por problemática ambiental, pues curiosamente, temas genéricos de ecología, temas de paisaje y ordenación del territorio, temas de biodiversidad, temas de ecología humana, de relación del hombre con el entorno, temas de desarrollo sostenible, temas o problemáticas urbanas, de espacios naturales protegidos, de basura, del medio natural en general o del agua.
Todo esto son las temáticas o problemáticas ambientales en las cuales se centran las tesis doctorales. Fíjate, eso sería el componente ambiental. Hemos visto el componente educativo y estamos viendo el componente ambiental. En los últimos años, las temáticas más... Veis que aquí hay muchas temáticas genéricas, hay muchos enfoques bastante genéricos. Hay algunos que, curiosamente, el paisaje, porque bueno, nuestro equipo empezó a trabajar mucho en paisaje y hemos quizá dado un peso aquí muy importante. La mayoría eran biólogos, el tema biodiversidad tiene un peso muy importante, medio natural y espacios naturales protegidos, pero últimamente cada vez se está centrando más en temas de problemáticas concretas. Ambientes urbanos, basura, agua, estos temas están creciendo en los últimos años porque son problemáticas más específicas y se hacen investigaciones sobre esas problemáticas. ¿Sobre qué tipología de sujetos se hace la investigación? Es decir, la muestra sobre la cual se trabaja, ¿cuál es su tipología? Fundamentalmente población en general, jóvenes y niños y profesores. ¿Veis que estas cuatro tipologías son las más frecuentes? Grupos de personas a nivel general, que no tienen una definición clara como colectivo, jóvenes, niños, jóvenes de secundaria o bachillerato, niños y profesores. Luego tenemos universitarios, esto no aplica, AD no me acuerdo lo que es, y profesionales. Lo tendría que mirar en el libro. Ahora, luego lo miro, no creo que sea muy importante. Esperar un poquito. Son adultos y profesionales. Es sin aplicación. Es decir, que no definen, o que la investigación no está claramente definida en ese sentido. Entonces, ¿veis que dónde se hace investigación más fácil? Pues en los centros educativos. ¿Por qué? Porque tienes a la gente junta y puedes trabajar y puedes investigar de forma muy fácil. En los institutos, en los centros de secundaria, en los centros de primaria y en la universidad. Y en los profesores. Es decir, estos cuatro ámbitos son los más fáciles de trabajar porque tienes a las personas reunidas, y entonces a los niños o a los universitarios, y por eso son uno de los objetos de investigación más fáciles y más cómodos para poder recoger información. Por eso son los más frecuentes. Quizá los profesionales serían muy interesantes, pero es muy difícil investigar sobre profesionales para poderlos tener reunidos. Entonces, quizá esa sea una explicación de por qué hay tanto de esos grupos de población y no de otros que quizás sean más interesantes. Sí, profesor, como se habla de población general y jóvenes, la población joven en España ha adquirido un poco más de conciencia moral ambiental actualmente en su país. Vamos a ver. Desde un punto de vista de si están más sensibilizados ambientalmente, creo que sí. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucho esfuerzo a introducir temáticas de educación ambiental en la escuela. Y de hecho, cuando yo hago a mis alumnos la actividad de experiencias vitales significativas, es muy curioso que el impacto de experiencias escolares es muy fuerte en ellos. Si yo hiciera en mi generación, bueno, de hecho cuando lo hago con personas ya más mayores, de generaciones ya más mayores, el impacto de la escuela es nulo, porque en nuestra época no se hacía nada de educación ambiental en la escuela. Por tanto, sí está habiendo un impacto importante en que las nuevas generaciones vienen más sensibilizadas ambientalmente. Es decir, por esa parte, bien. Ahora, si nosotros analizamos desde un punto de vista del compromiso, entonces, si analizas, por ejemplo, los suscriptores a revistas que tienen que tener contenidos ambientales, o si analizas las personas que están asociadas a ONGs con contenido ambiental,
ahí la mayoría son gente de mi generación o generaciones posteriores y hay muy poquita de gente joven. Es decir, que se da un poco el contrasentido, que es una sociedad o es una juventud más sensibilizada, pero quizá menos comprometida. Entonces, se da la cara y la cruz, curiosamente, del tema. Es decir, se le hemos conseguido que ellos tengan mejor formación, pero que se han implicado menos. Entonces, algo ahí está fallando. Entonces, por ahí estamos haciendo el debate de qué es lo que está ocurriendo. Continúo entonces. Bueno, esto ya lo hemos visto. En cuanto a los niveles, los 5 niveles, veis que la mayoría de las investigaciones que se han hecho de educación ambiental es el ámbito de educación ambiental formal. Por lo que he dicho antes, es donde es más cómodo investigar. La mayoría de los investigadores son educadores, y son educadores de algunos de los niveles educativos: primaria, infantil, primaria, secundaria, universidad. Por eso la mayoría de las tesis tienen el ámbito de educación ambiental formal. Hay 10 tesis que son genéricas, es decir, que no tienen un ámbito determinado. Son sobre todo las de carácter histórico, o las de carácter un poquito de análisis evolutivo. De interpretación, es decir, del ámbito de la interpretación o el diseño de exposiciones, hay unas 9 tesis. Del ámbito de la educación ambiental no formal, del ocio, del tiempo libre, pues ves que hay unas 7 tesis. De capacitación, pues habrá unas 6. Y de periodismo ambiental, solamente hay una. Veis que os estoy contando datos que son del año 2002. Si analizáramos ahora, esto ha cambiado probablemente sensiblemente. Justo estamos haciendo ahora un análisis de las tesis hasta el 2010. Es decir, esto lo vamos a completar hasta el 2010. Pero bueno, yo lo quiero para que veáis un poquito por dónde van los tiros de la investigación. Es decir, cuáles son más o menos los enfoques que se están dando. Ahora, tipos de investigación. Aquí nos metemos en que, nosotros hemos estado hablando de investigación evaluativa, que es una gran parte de la investigación, pero hay otras tipologías de investigación. Entonces, lo que quería también es que vosotros contextualicéis. Investigación descriptiva. Una investigación descriptiva es la que utiliza instrumentos, pero lo único que hace es describir una situación. Yo hago un cuestionario, aplico ese cuestionario y los resultados que me dan ese cuestionario describen los cambios que están ocurriendo, pero es descriptiva. No se plantea ir más allá de ese análisis descriptivo del objetivo que se está planteando. Es la más frecuente y es la más mayoritaria. Investigación teórica. Estos son, sobre todo, a mí personalmente no son las que más me gustan. Dado que una gran parte de los tesis son de departamentos de teoría e historia, lo que hacen es un análisis más documental, bibliográfico, de enfoques de distintos autores a la hora de comparar las distintas teorías que se mueven en educación ambiental. Es un enfoque pues muy pedagógico, muy educativo, que yo digo, a mí no es el que más me gusta, pero bueno, pero hay bastantes tesis en España que se han centrado en ese sentido. Experimental. Mi tesis fue una tesis experimental, clásica, de ciencias, en el cual yo cogía un grupo, le sometía a un programa de educación ambiental y evaluaba los cambios. Y yo tenía otro grupo en el cual no le hacía el programa de educación ambiental, era un grupo control y veía los cambios que habían ocurrido. Y luego comparaba si el grupo que había hecho la actividad, qué cambios se habían producido con respecto al grupo que no había hecho esa actividad. Ese es un diseño experimental clásico de ciencias. Bueno, yo estaba en un departamento de ecología y en ese momento hice ese diseño. Bueno, pues de esa tipología de diseños experimentales que vienen de las ciencias duras, pues hay también unas 11 tesis, es decir, que se han hecho investigaciones en ese ámbito. Investigación naturalista o investigación investigación acción está aparte, son investigaciones más etnográficas, investigaciones de alguien que se mete dentro de un programa, dentro de un equipamiento y lo analiza desde el interior de ese programa, y como evaluador externo
no como, como actor. La diferencia entre naturalista e investigación-acción es que en la investigación-acción el propio educador es el que está evaluando. El que está realizando el programa es el que está evaluando su propio programa. En este caso, la metodología va a ser muy similar, puede ser muy etnográfica, puede ser muy naturalista, pero el evaluador evalúa desde un punto de vista externo, es decir, él no forma parte del programa. Y es quizá la diferencia fundamental entre estos dos tipologías de investigación. La histórico-documental está clara. Es revisar, si yo estoy analizando lo que ha ocurrido de la educación ambiental en la década de los 80, voy a recoger todos los documentos que de educación ambiental hay en España sobre los 80 y voy a analizarlo de una forma comparativa. Entonces, es otra de las tipologías. Investigación-acción, ya os lo he comentado. Indirecta, pues no me acuerdo lo que es indirecta. Investigación indirecta, pues no lo sé, pero vamos, de todas formas hay una tesis, que tampoco es muy importante. Y desarrollo de instrumentos, también os lo he comentado, que es el desarrollo de una técnica, un cuestionario, una metodología específica de investigación. En cuanto a las técnicas, una cosa es la tipología de investigación y otra cosa es las técnicas más frecuentes de investigación. Veis que, bueno, todas las tesis tienen análisis documental. Es decir que aquí cuando se pone análisis documental es que la única metodología que utiliza la tesis es el análisis documental. Pues, de nuevo, el que haya muchas tesis de teoría e historia marca mucho esto. A mí personalmente, de nuevo, no las tesis que son de análisis documental pueden ser interesantes, pero que solamente sean de análisis documental a mí personalmente no es que me entusiasmen mucho. Pero bueno, hay bastantes. La principal técnica, los cuestionarios, en todas sus versiones. Cuestionarios abiertos, cerrados, con escala Likert, sin escala Likert, es decir, todas las versiones diversas que hay en el diseño de cuestionarios como técnica de evaluación y de análisis. Etnográficas, bueno, pues en lo que antes decíamos de estudios de investigación-acción o naturalísticas, en lo cual se está dentro de un grupo y se va analizando su dinámica dentro de ese grupo, pues está utilizando técnicas de observación, de recogida de diario, de los comentarios que están haciendo la gente dentro de esa dinámica. Es decir, que son técnicas clásicas de recogida de información desde un punto de vista naturalístico, de estar dentro de la propia actividad. Entrevistas, una versión de los cuestionarios. En este caso son entrevistas abiertas a personas. Es decir, tienes un cuestionario, pero la persona no lo contesta. Tú le vas a entrevistar, le vas preguntando qué ventajas tiene la entrevista con respecto al cuestionario, que tú puedes profundizar más. En un cuestionario tú haces una pregunta y la persona te contesta esa pregunta, pero si lo entiende mal o si tiene información complementaria que tú no le estás preguntando, no te la saca. En una entrevista tú le puedes preguntar una cosa y si no entiendes lo que te está diciendo, le haces otra pregunta encadenada y le puedes ir encadenando preguntas. Entonces, las entrevistas son mucho más ricas. Es una técnica más cualitativa que los cuestionarios. Vas a obtener información mucho más rica, pero menos comparativa que los cuestionarios. Por eso a veces usar las dos de forma complementaria, esta cualitativa y cuestionario cuantitativa, es complementaria y puede ser muy interesante. Observación.